Hola, muy buenas. Os damos la bienvenida a Radio Aleris, tu podcast de alimentación. En Aleris somos profesionales con especialidades muy variadas, con una vocación particular por el mundo de la alimentación, la salud, la cocina y la divulgación. Nos une la curiosidad por la nutrición y las ganas de compartir lo que hacemos. Y nos nutrimos del saber de todo el equipo para reinventar la manera de trabajar y actualizarnos cada día para poder explicar en consulta qué se debería comer según cada persona y su situación. Bienvenidos a otro capítulo de Radio Aleris. En este episodio vamos a hablar con Paula Avellaneda, nuestra compañera de Aleris Valencia, porque seguro que algunos de nuestros oyentes, va a ser la primera vez que pasen sus navidades con una dieta vegana o vegetariana, y en algunas de estas situaciones cuesta, ¿no?, cómo afrontarlo. Va a ser una Navidad un poco de experimentar cosas nuevas y en principio no tenía que haber problema, pero a veces cuesta el intentar, ¿no?, adaptarnos a las familias, a los amigos, adaptar esos menús que a veces incluso por desconocimiento no se sabe cómo gestionar mejor. Entonces vamos a hablar con Paula a ver cómo podemos romper con estos problemas o con estos miedos, ¿no?, que a veces como tenemos miedo, ¿no?, de tener esta dieta vegetariana o vegana, y a veces nos podemos dar más flexibilidad o no. Ya sabéis, yo por ejemplo siempre digo que no me gustan las etiquetas, pero siempre, ¿no?, trabajando desde que la gente se sienta cómoda, ¿no?, alrededor de una mesa, y a veces por ese miedo, ¿no?, que decimos, no sabemos cómo gestionarlo. Entonces, Paula, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, gracias. Muy bien. Y nada, así que antes de empezar quería recordar también que tenemos el podcast del año pasado que grabaste sobre unas navidades saludables, ¿no? Entonces, ahora sí que queríamos enfocarlo un poquito más, como comentabas, en aquellos pacientes que pasan sus primeras navidades siendo vegetarianos, veganos, y darle unos simples consejos y que vean que no es algo complicado y que se puede llevar sin problema. Por supuesto, a veces sí que cuando nos enfrentamos a algo nuevo, desconocido, yo creo que siempre es, ¿no?, esa incertidumbre, o desgraciadamente en la sociedad, ¿no?, que a veces no está tan metida como nos gustaría, y no es que voy a ir a casa de alguien y tengo miedo de decirle que voy a ser vegetariano o vegano, ya me tienen que adaptar el menú, y a veces, yo creo que es un modelo que tú estás eligiendo, que te tienen que respetar, y que obviamente esto cada uno elige el tipo de alimentación que quiere, y como digo, sin etiquetas, pero si tú, quieres tener este tipo de alimentación, yo creo que es muy importante decirlo con sinceridad y saber un poco cómo afrontarlo, que para eso te tenemos aquí, Paula, en el programa, que tenemos esos episodios complementarios. Pero cuéntanos, ¿tú piensas que es difícil realmente ser vegetariano o vegano en Navidad? ¿Qué problemas nos podemos encontrar? A ver, yo creo que no tiene por qué ser difícil realmente. Sí que, como siempre, va a depender un poco de quizás la flexibilidad que pueda darnos la familia, ¿no? Que habrán algunos que quizás sí que se adapten un poquito más, o que dentro de las recomendaciones que vamos a dar hoy sea más fácil llevarlas a cabo, y quizás en otra familia tengamos que estar ahí un poquito pidiendo favores o diciendo simplemente, oye, que lo que dices tú, ¿no?, es una decisión que he tomado y quiero llevar esta alimentación, incluso aunque sea Navidad, ¿por qué no? Entonces eso, en principio que sepáis que no es difícil. Además, ya hemos hablado en otros podcasts de cómo sería una alimentación saludable vegetariana, vegana, ¿no?, de cómo cubrir estas proteínas, pero ten en cuenta que Navidad al final van a ser 2 días, va a ser Navidad, va a ser Nochevieja, entonces que una cena, una comida no esté el plato completo, ¿no?, que no estemos cubriendo las proteínas, no pasa nada. O sea, aunque no tengamos un poco de verdura, pueden haber, y sobre todo si queremos que sea un poquito más saludable, ahora daremos algunos consejos para ello, pero que no hace falta que sea perfecta. Entonces, sí que podemos, ahora daremos algunas recomendaciones también de blogs, ¿no?, que tenemos algunas recetas muy interesantes, pero podemos adaptar estas comidas que típicamente suelen llevar o algo de marisco, de pescado, de carnes, por otros alimentos de origen vegetal que sí que contengan proteínas, o podemos directamente
quitar, ¿no? Esta parte de la proteína animal y como digo, no pasa nada si no está completa esa comida, sobre todo si luego ya el resto de la semana vamos a poder completarlo o, por ejemplo, si esa Nochebuena no tenemos proteína, pues nada, en la comida del mismo día podemos ya tenerlo en cuenta e intentar ahí tomar un poquito más de nuestra proteína. Totalmente, ¿no? Al final esto yo creo que es independiente de si eres vegano o no eres vegano, es decir, o si eres vegetariano, al final pues vas a cometer excepciones y por eso no va a ser más difícil si eres vegetariano o vegano, porque quiero decir, un omnívoro tampoco va a llegar a la proteína quizás ese día, porque igual, pues, y tampoco toma verdura. Entonces, o quizás se pasa, ¿no? O quizás se pasa, también es verdad, ¿no? Que también depende un poco cómo se organicen las comidas en esa casa. Entonces, por esa parte no tiene que ser más difícil. Yo creo que ya va más un poco en lo que nos has comentado, Paula, de hacer esas adaptaciones, porque sí que yo creo que, ¿no? El cómo la familia, que has comentado antes, que yo creo que es un punto clave, o por ejemplo, si vamos a comer fuera de casa, que ahora también lo hablaremos, pues yo creo que ahí es donde las personas que siguen ese tipo de dieta quizás se pueden sentir más solas o más problemas a la hora de elegir, ¿no? Entonces, yendo un poco primero a cuando estamos, por ejemplo, en casas familiares, no fuera de casa, luego esa será la siguiente pregunta que te haré. Primero, cuando estamos en casa, ¿cómo adaptamos esos menús? ¿Necesitan este tipo de pacientes o de personas hacerse comidas diferentes? A ver, lo primero, pensemos que como decía, bueno, no se trata de pacientes que tengan alguna patología o no tienen por qué, o sea, puede haberla o no, igual que pacientes que lleven dietas omnívoras. Entonces no es necesario que se hagan diferentes estrictamente. Son simplemente pues eso, un cambio de alimentación y es tan fácil como prescindir de las proteínas de origen animal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por un lado, como no hace falta realmente que comamos algo diferente o más bien el resto de gente va a comer lo mismo que nosotros, o sea, siempre un omnívoro pues va a comer lo mismo que coma un vegetariano sumado la proteína de origen animal, pues por un lado podemos o bien llevar nosotras mismas, ¿no? Algunas preparaciones, ya sea para el picoteo, pues preparar hummus, preparar de diferentes colores, además hacer de remolacha, hacer de guacamole, así hay un poquito más festivo, ¿no? Que se vean varios colores diferentes, patés vegetales. Podemos, depende de si eres vegetariano o vegano, pues a lo mejor un queso y así ya dejamos más de lado el jamón, los mariscos. Entonces, si llevamos algo para compartir, va a ser más fácil que nos sentamos también de integrados, ¿no? De simplemente estamos comiendo todos los mismos. Tú a lo mejor tienes algunas opciones más, pero bueno, tenemos lo mismo, ¿no? Y luego para comidas principales lo mismo, o bien podemos decir algunas opciones que se pueden cocinar en caso de que no seamos los anfitriones de casa, cómo pueden hacer alguna adaptación o simplemente cómo pueden retirar esa proteína animal y que bueno, que nos quedemos con el resto del plato, o también llevarlo, ¿no? Sí que es verdad que, como decía antes, va a depender también de la familia, de si se quiere adaptar más o menos, pero si vemos que no, pues nada, simplemente nos llevamos nuestro plato y así pues podemos estar comiendo, disfrutando de la familia, que al final se trata de eso y no tanto de mirar ahí qué es lo que comemos, que bueno, sabemos que la gente se centra mucho y es como el tema principal de qué se va a comer, pero lo importante es disfrutar de la gente. Totalmente, al final la alimentación, obviamente yo creo que también es algo cultural, es normal, ¿no? Sobre todo en Navidad, que es como pues hay platos más típicos, más que nos diferencian, pero yo creo que al final cuando estamos en Navidad lo que queremos es disfrutar de la gente que nos acompaña, de la familia, de amigos, y obviamente la alimentación juega un papel importante, pero tiene que ser del modo de disfrute, es decir, si estás empezando a hacer una dieta vegetariana o vegana, yo creo que, bueno, o conoces a alguien, que bueno, estamos hablando en el caso de que tú seas vegetariano o vegano, pero si estás escuchando este programa y conoces a alguien que va a ir a tu casa que sea vegetariano o vegano, yo creo que también que le hagas sentir cómodo en tu propia casa, pues está guay, ¿no? O igual si sabes que va a venir, pues igual una receta, en vez de meter huevo, pues puedes obviar el huevo y buscar otra opción. Quizás también sería interesante por ese lado, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos consejos que has dado, Paula, son muy, muy interesantes y ahora nos vamos, como decimos, a la otra vertiente de qué hacemos cuando tenemos que salir fuera de casa. Vale, pues cuando vamos a comer fuera de casa, lo primero que podemos hacer es llamar al restaurante, ¿no? Y para preguntar qué opciones van a haber. Dentro de las opciones que nos den, pues decir, vale, yo voy a poder coger esto, o si vemos que no hay ninguna que sea vegetariana o vegana, pues preguntar, ¿no? De decir, bueno, pues esto cómo me lo puedes adaptar o cómo podemos retirar o que tengas en cuenta que yo no voy a comerlo. Y así, ya te digo, muchas veces sí que en estas festividades sí que los restaurantes es como que están un poquito más por la labor de decir, vale,
lo adapto y simplemente cambio lo que me estás comentando, te cambio la proteína animal por una vegetal y ya está. Entonces, lo primero que haría sería eso, llamar para informar y para saber qué opciones voy a tener. También por no ir luego con la sorpresa de a ver qué me voy a encontrar, que a lo mejor pues me quedo casi sin comer nada, ¿no? Entonces, yo creo que sería lo principal. Y luego, lo que decía antes, no hace falta que lo que vayamos a pedir sea equilibrado, perfecto, o sea, simplemente pues lo que nos apetezca ese día, que nos vaya a llamar más la atención. Sí que podemos tener a lo mejor alguna sopa, algún caldo primero, que sea con algunas legumbres. Podemos hacer lo mismo, ¿no? Que decía para casa, proponer que pongan hummus, que cada vez sí que en más sitios están poniendo esas opciones. Y bueno, simplemente eso, intentar ahí que tengan estas opciones y que podamos ayudar al restaurante a dar algunas recomendaciones. Genial, ser precavidos nos recomienda Paula, sobre todo ver qué sitio ver el sitio que vamos a ir, ver qué nos ofrece y obviamente pues imaginaros que es un sitio que no nos da opción a nada. Yo creo que bueno, lo que hemos dicho antes, ¿no? Si vamos con gente para pasárnoslo bien, igual ir a un sitio que se amolde a todos, ¿no? Pues el que quiera comer carne y pescado, que coma carne y pescado, pero el que quiera comer proteína vegetal, pues que también tenga opciones, ¿no? Y tampoco sería una locura, pues fomentar que todos fuéramos a sitios vegetarianos y veganos, porque como ha dicho Paula, yo creo que has dado ahí un matiz muy importante. Que bueno, los omnívoros tienen ese extra, ¿no? De que tienen pues esos productos animales, pero no significa que no puedan comer proteína vegetal. Entonces, bueno, así también vamos favoreciendo esas navidades saludables, que yo creo que también tiene ese punto extra muy interesante, ¿no? Que a veces se parece que no, es que como esto es comida de vegetarianos y veganos. No, o sea, de todos, claro. Es de todos, ¿no? A veces te has encontrado, ¿no? Esa situación, ¿no? O cuando propones en consulta, ¿no? Quizás incluso, aunque no tengas una dieta vegetariana o vegana, proponer en casa en Navidad platos diferentes, como dices tú, el hummus ahora es súper común, el baba ganoush, ¿verdad? Sí, también. Que son salsas tipo tzatziki, también que bueno, se pueden hacer con yogures veganos. También. Por ejemplo, a mí el tzatziki me flipa en Navidad. Yo siempre en mi casa tzatziki con zanahoria. Buah, es que desde que se lo enseñé a mi familia, o sea, brutalísimo. Y lo que dices tú, tenemos el yogur, pero bueno, si somos veganos, ¿qué más te da hacer el tzatziki con yogur de soja que con yogur de producto animal? Pues bueno, eso incluyes a una persona más, ¿no? Que igual no se siente desplazada. Entonces, bueno, a mí también me parece muy interesante ese aspecto que comentas. Y bueno, en general, Paula, ¿darías algún consejo a estas personas que se están iniciando a nivel general en sus primeras Navidades para romper esos miedos, para esas incertidumbres a veces de, madre mía, no sé qué hacer, no sé qué llevar, voy a incomodar si me llevo un plato? Este tipo de cuestiones, ¿qué consejos generales darías sobre todo más a ese nivel de gestión de situación? Vale, lo primero, bueno, como solemos decir, que no cunda el pan rico. Podemos, como decía antes, pues simplemente informar a lo mejor para que, bueno, seguramente depende también de cuándo hemos empezado esta alimentación vegetariana o vegana, pero seguramente pues la familia ya lo sabe, entonces muchas veces incluso puede ser que ellos mismos pregunten, ¿no? De, oye, ¿qué te puedo hacer a ti? Pero bueno, por si no lo saben, informamos y así simplemente de, mira, yo que sepas que no voy a comer esta carne, este pescado, pero me puedes, ya te digo, esto sí que va a depender de si cocinamos en casa o si vamos a casa de otra persona, pero me puedes hacer estas opciones o me puedes cambiar, por ejemplo, el pescado por seitán. También esto depende de si lo saben cocinar, que también podemos dar recomendaciones, ¿no? Y eso, lo primero informar para que lo sepan y que luego pues eso, no haya sorpresas. Y sí que quería recomendar para aquella gente que dice qué opciones pueda tomar o qué platos puedo tener así que sean más festivos pero que sigan siendo vegetarianos, veganos y de Navidad. Os recomiendo por un lado la página de Creative Vegan, que tiene un apartado con un recetario de Navidad, que la verdad es que está bastante bien, donde podemos encontrar, o sea, tanto primeros platos como postres veganos. Luego también tenemos, por ejemplo, la página web de Sin Receta, que aunque no tenga un apartado específico de Navidad, hay un montón de ideas y un montón de recetas que sí que son también festivas. Luego, bueno, tenemos incluso en nuestra página web de Centro Aleris, si entráis en la parte de Aleris Now, o sea, hay una parte que pone recetas Aleris. Entonces, ahí también hay un poquito de todo, pero hay algunos platos que la verdad es que tienen muy buena pinta y que quedarán muy bien en Navidad. Por ejemplo, tenemos carrilleras de seitán con patata heshback. Sí, es que ese es muy potente, Paula. Yo cuando salió esa receta, independientemente de la época del año, pero sí que es un plato, yo creo que se amolda un poco más a
¿no?, al típico plato de Navidad de cordero, de cosas así, oye, pues es una manera de, aunque no estés tomando proteína animal, pero que el plato pues sea algo similar o se utilice la misma verdura de guarnición o no. Entonces a mí ese plato cuando salió en la ley digo, Sí. jolín, qué chulo. Sí. Es que además a la vista entra bastante bien y incluso parece carne, pero bueno, es el seitán que la textura también queda bastante bien. Luego incluso también para el año pasado se hizo una ensalada que era de escarola, hinojo, naranja y almendra laminada, que además estas ensaladas siempre, ahora que también aún quedan restos de granada, a estas ensaladas si le pones un poquito de granada queda como con el toque este rojo navideño, queda muy bien. Entonces eso con algún aliño, por ejemplo de mango que podemos hacer o de crema de cacahuete que le dé un toque diferente, también será muy, muy buena idea. Y además que las ensaladas, parece no es que es Navidad, bueno, pero es que en la Navidad como a veces son comidas tan copiosas, ya hemos dicho que la ensalada no la podemos comer todos, vegetarianos y no vegetarianos, y además refresca, es un plato que jolín, que parece, no, es Navidad, ¿cómo se come ensalada? Oye, una ensalada bien rica, variada y buena, vamos, puedes sorprender mucho a tus comensales, o sea que animamos a comer ensaladas incluso en Navidad, diferentes, pero bueno, ensaladas. Además, tengamos en cuenta que en Navidades normalmente se suele comer mucha cantidad, ¿no? Porque se alargan estas comidas, estas cenas y acaban casi juntándose con la merienda. Entonces, empezar con una ensalada que es algo así un poquito más ligero y que a lo mejor no nos va a hinchar tanto como el plato que tengamos después, puede ir bien también, que si no luego la gente está muy, muy llena. Y nada, tenemos otras opciones también como tempe con salsa de zanahoria, ya os digo, ahí podéis buscar y la que veáis que os apañe más, hay muy buenas opciones. Y por seguir dando recomendaciones está también la página de La Gloria Vegana, ¿vale? Que lo mismo, hay platos variados, pero sí que podemos encontrar incluso más dulces, ¿no? Que ahora también si quieres hablamos del dulce, que en verdad sí que es mucho más fácil con el dulce porque la mayoría son mínimo vegetarianos, ya veganos, bueno, depende de lo que estemos hablando, pero aquí por ejemplo de La Gloria Vegana pues tiene unas bolitas de cacao con zanahoria, tiene algunos bizcochos que tienen muy buena pinta también, que a la vez son algo más saludables de lo que se suele comer también en estas fechas. Genial, sí, encima lo que estábamos comentando, ¿no? Que aunque sean estos postres que quizás son diferentes, son vegetarianos o veganos, como dices tú, quizás son más saludables que incluso otras versiones. Aquí, bueno, tenemos también un episodio de los postres healthy estos, que bueno, no siempre tenemos que hacerlos healthy. Bueno, podemos hacer un bizcocho de chocolate tipo brownie y aunque tenga azúcar, mira, para una vez que te lo vas a comer, yo siempre digo, gózalo, no pasa nada y ya está. Lo importante de la alimentación siempre es disfrutarla. Yo no sé dónde vi un brownie de remolacha, que bueno, para estas ocasiones comerse así algo también diferente, yo creo que también es interesante. Y el tema de los postres, como dices tú, Paula, bueno, en tema de vegetariano quizás es más fácil, ¿no? Porque bueno, al final leche, pues hay muchos tipos de postre, pero en casos veganos, pues bueno, al final el chocolate es chocolate, ya ahí depende con qué viene, ¿no? Exacto, a no ser que estemos hablando de chocolate con leche, pero vamos, si es el cacao puro, pues es vegano, pero si no, todos los postres que lleven leche se pueden sustituir por bebida de soja, que sí que es verdad que es un poquito más parecido en cuanto a que es más consistente, ¿no? Que a lo mejor otras bebidas vegetales, o como comentábamos antes, en lugar de un yogur natural que lleven algunos postres, utilizar yogures de soja. Como cada vez hay más opciones, incluso con bechamel, por ejemplo, tenemos la bechamel vegana, tenemos quesos veganos, que también para entrantes van muy bien, hechos con frutos secos. Natas de soja, por ejemplo. Ya hablando también de comidas principales, también tenemos cada vez más opciones, por ejemplo, utilizar Eura, que también para festividades así podemos decir, bueno, pues me voy a hacer un plato diferente, ¿no? Bueno, la soja texturizada o guisante texturizado, que también lo venden ahora, lo podemos utilizar para platos que lleven carne picada, ¿no? Que muchas veces se hacen, pues quizá enrollados, ¿no? Con carne picada o alguna boloñesa o algo así. Pues todo esto se puede sustituir la carne y hacerlo con soja texturizada. Y yo diría que a lo mejor lo que se parezca más al pescado, pues ya utilizar o seitán o tofu o el tempe. Sí, al final es buscar alternativas que también sean diferentes, que nos gusten y bueno, que se adapten un poco a la alimentación de esta persona. Y al final, pues eso, es hablarlo con sinceridad, que no nos dé vergüenza, que a veces yo creo que sobre todo en este tipo de pacientes, es que siempre me viene a la cabeza paciente porque al estar en consulta, pero bueno, tipo de personas que llevan este tipo de alimentación, si es que al final tenemos
yo creo que cada vez más, ¿no? Lo que decimos, que cada vez hay más productos vegetarianos o veganos que podemos utilizar y no excluimos al resto de personas que pueden consumirlos también, pero facilitan mucho la vida. Entonces yo creo que esto se vaya potenciando más, creo que es fundamental. Por ejemplo, ahora el típico hummus untable, que está súper de moda ahora, que han sacado, por ejemplo, para hacerte típicas tostaditas, pues en vez de ponerte el típico queso Filadelfia con caviar. El de tofu, ¿no? Sí. Sí, eso está muy bien. Típico tofu, pues en vez de en versión normal, pues bueno, igual unas tostaditas con tofu untable con algunas especias por encima. Al final de esas estaciones, pues yo creo que también es importante, ¿no? Que las conozcamos, por lo menos que las conozcamos. Y como dice Paula, yo creo que al final es hablarlo con la familia, ¿no? Y mostrar con sinceridad, oye, que no conozco cómo hacer recetas. Bueno, pues propon tú o enséñales alguna receta o intenta, pues voy a hacer este plato. Bueno, pues a lo mejor puedo usar con ingredientes que sean muy similares, ¿no? Pero, pues bueno, voy a hacer un pollo relleno de algo, pues igual esa verdura, si lleva tal, la puedo utilizar igual. Que yo creo que al final también por esa parte, pues es interesante, ¿no, Paula? Sí, muchas veces incluso las webs que acabo de recomendar también se lo podemos... Bueno, yo sí que diría que quizás incluso cocinarlo antes en casa para ver, por un lado, qué tal se nos da, ¿no? La cocina, si sale bien, y por otro lado, si nos gusta, porque quizás lo vemos muy bonito, pero luego no nos gusta. Entonces, lo primero lo podemos probar y si vemos y decimos, oye, pues este plato en Navidad va a quedar muy bien, pues luego llevarlo. Y muchas veces incluso a familiares podemos sorprender, porque a lo mejor piensan, uy, esto del tempe, del seitán no me va a gustar, y lo prueban y dicen, ostras, pues está bueno, y acaban comiendo también lo mismo, ¿no? Incluso que se lo tienes que quitar de decir, no, esto es para mí. Totalmente. Y antes estaba hablando de sustitutos, ¿no? De la carne, del pescado. También con los postres, no sé si sabías que, bueno, para sustituir, por ejemplo, el merengue, se suele utilizar el aquafaga, el agua, este liquidillo que dejan los garbanzos de bote, pues eso, si lo bates bien, se queda un merengue bastante bonito, eso con azúcar, y eso, y para postres pues también se pueden utilizar. Genial, Paula, pues muy interesantes tus recomendaciones, que ahí nos hemos solapado un poco al principio, nos hemos emocionado con los postres, yo creo que al final, Creo que sí. Es que los postres siempre dan ese toque dulce, que ya sabemos que hay que vivir las Navidades sin culpa, ¿no? Que a veces no, es que tengo que hacerlo vegano, saludable y estupendo. Que no, que hazte tu postre y sano igualmente, y un roscón de Reyes, ¿no? Que el roscón de Reyes. No hemos hablado del roscón de Reyes, Paula. También, sí, también se puede hacer vegano sin problema. O sea, realmente la mayoría de ingredientes sí que son ya veganos, porque es harina, es azúcar, las frutas, ¿no? Deshidratadas que van encima. Que eso también es otra cosa que no hemos comentado. Para postres, si utilizamos frutas, pues ahí ya tenemos, es algo que da color, sin hablar también de las uvas de fin de año, que ahí van a estar, y bueno, eso simplemente pues se pueden tomar sin problema. Ahí no hay duda, las uvas son para todos, ahí no va a haber ningún tipo de problema. Y luego, por ejemplo, los sorbetes, ¿no? O cosas así, que al final también podemos hacer sorbetes de sabores, que también pueden dar un toquecito diferente a la comida. Bueno, Paula, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones. Ha sido un placer poder charlar contigo en el programa de hoy. Y bueno, ya sabéis, a todos nuestros oyentes, que estamos aquí para lo que necesitéis. Si tenéis cualquier duda, pues podéis escribir a la página de Aleris, www.centroaleris.com, buscar Centro Aleris en Facebook, Instagram, YouTube o Twitter. Ahí estaremos esperándoos, y recordar que compartir lo que compartimos para que llegue al mayor número de personas y puedan beneficiarse de este Come Mejor, simplemente pues para seguir disfrutando de nuestra alimentación. Muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias a ti, Bea. Hasta luego. Hasta luego, chao.